Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora lo que es el álgebra. Y para eso, pues miremos qué nos dice. Dice que el álgebra sirve para llevar a cabo operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, pero que a diferencia de la aritmética, se vale de símbolos como A, X, Y, puede ser Z, puede ser W o puede ser P, T, en lugar de utilizar números. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de operaciones como los que utiliza el álgebra. Por ejemplo, si tenemos la suma, por ejemplo, podemos sumar AX más Y. Aquí es la suma utilizando letras como X más Y. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una multiplicación que sería 4 multiplicado por una letra que vamos a poner que es P. 4 por P. O podemos hacer una resta, por ejemplo, A menos B o A entre B más C. Estas son operaciones de aritmética que nosotros conocemos, pero que en vez de utilizar números, vamos a utilizar letras. Estas letras nos van a servir para generalizar alguna operación que vamos a tener que representar. Entonces, miremos por ejemplo algunos ejemplos de cómo formular frases a notación algebraica. Y tenemos un ejemplo. Comenzamos. Dice, exprese la siguiente frase en notación algebraica. Y nos dicen A, un número aumentado en 2. Aquí vamos a tener que tener cuidado con algo porque nos están diciendo un número que nosotros no conocemos y dice que lo aumentemos en 2. La palabra aumentar se refiere a la suma. Usted tiene que ir familiarizándose con estas palabras. Aumentar, agregar, sumar. Esto se representa con la suma. Y nos dicen un número aumentado en 2. Un número yo no lo conozco. Y como no lo conozco, voy a utilizar, como dijo el álgebra, letras o símbolos. Y en este caso, para representar a un número, en este caso a ese número que no conozco, lo voy a representar con la letra Y. Entonces me dice un número aumentado, ya sé que aumentar es sumar, en 2. Entonces, en notación algebraica me quedaría de la siguiente manera. Un número que es Y, aumentado que es suma, en 2. Y aquí ya está en notación algebraica. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Me dicen ahora que diga que represente un número disminuido en 3. Entonces me dicen un número disminuido en 3. Entonces volvemos de nuevo. Aparece la expresión un número que nosotros no conocemos, pero ahora nos aparece esta nueva expresión. Y esta expresión la vamos a relacionar con la resta, porque nos dice que es disminuir, o sea, rebajar o quitar. Vamos a relacionarlo con la resta. Entonces, un número lo voy a presentar con una letra. Voy a decir que ese número es P, es porque yo quiero. Usted puede decir Y o puede ser X. De preferencia en los libros utilizan la variable X, pero voy a utilizar P. Disminuido, pues ya sabemos que es con la resta, y 3. Tenemos el 3. Entonces, en notación algebraica ya lo tenemos, que sería P menos 3. Sería un número, que es lo que representa P, disminuido en 3. Y esto ya sería en notación algebraica. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Dice, la mitad de un número más 5. Entonces, cuando hablamos de la mitad, nos referimos a partir, o sea, a dividir. Cuando nosotros queremos encontrar la mitad de algo, pues lo dividimos entre 2. En otras palabras, la mitad representa la operación que es la división. División, pero lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces sería la mitad de un número más 5. Entonces, un número lo voy a representar con la letra X. Más, pues la operación suma, pues aquí te da 5. Entonces me dice, pero me dicen la mitad de ese número. Entonces,
La mitad es dividir entre 2. Entonces sería, al número lo voy a dividir entre 2 porque quiero la mitad de un número. Sería x dividido entre 2 y le voy a sumar 5. Y aquí estaría en notación de algebraica. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Un tercio de un número. Cuando decimos un tercio, también estamos hablando de una división. Un tercio, un medio, un cuarto. Significa partir la unidad en partes más pequeñas. Entonces, un tercio es dividir entre 3. Entonces me dicen de un número. Entonces, en este caso voy a decir que un número es y, pero que a ese número lo divida entre 3, porque me está diciendo un tercio. Entonces, que lo divida entre 3. Entonces, a y lo voy a dividir entre 3. Y este es un tercio de ese número que es y. También esta división la podemos representar como una fracción. Lo podemos poner de esta manera, y entre 3. Es lo mismo que un tercio de y. Vamos ahora con un número al cuadrado. Pero no antes de esto, recordemos que un tercio, un cuarto, lo vamos a relacionar con la división. Ahora me dice un número al cuadrado. Aquí aparece. Entonces yo voy a decir que un número es p elevado al cuadrado. Recordemos cuando vimos potencias que elevar al cuadrado significa poner exponente 2. Entonces sería un número elevado al cuadrado. Entonces en notación sería el número que es p elevado al cuadrado, que es 2. Si dijéramos elevado al cubo, pues sería a la 3. Si fuera elevado al cubo, pues diríamos p a la 3. O si hubiera dicho que x es el número, sería x a la 3 o y a la 3. Ahora me dice un número al cubo aumentado en 4. Entonces voy a decir que un número lo voy a representar con la letra y. Recuerde que la letra es la que usted quiera utilizar. Un número, pero elevado al cubo. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, y al cubo, un número al cubo aumentado en 4. Entonces, aumentar es sumar. Ya teniendo eso, pues puedo tratar de resolver. Entonces me dice un número que es y, pero que ese número esté elevado al cubo. Y sabemos que solo le ponemos el 3 arriba. Aumentado en 4. Y aquí está en notación algebraica. Y por último tenemos un número partido en 4 disminuido en 10. Bueno, miremos que dice partido, o sea, hay que dividir, por lo tanto lo vamos a relacionar con la división. División, entonces mira, un número, y en este caso voy a utilizar x para representar el número, pero que ese número lo voy a dividir en 4, pero también le voy a restar, porque disminuir se relaciona con la resta, en 10. Entonces sería un número partido, o sea, dividido en 4, pero que le voy a restar 10. Y aquí quedaría ya la operación en notación algebraica. Bueno, voy a dejar unos ejercicios para que usted practique en su casa. Y usted me va a formular estas frases que yo le voy a dejar, me las va a formular y las va a representar con notación algebraica, como hicimos en esta clase.